tiene que llevar, Señor, la honra y la gloria, mi amado Padre, Señor. Le agradezco y lo bendigo, Señor. Le doy las gracias, mi amado Padre, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de los que está aquí. Una espada de doble filo, Señor. Es esa arma, Señor, que usted nos ha dado, mi amado Padre, Señor, para cortar y desechar, Señor, todo plan, diseño, acechanza en contra nuestra. Le agradezco, mi amado Padre, Señor, por mis hermanos, mi amado Padre, Señor, y que puedan recibir esta palabra, Señor, conforme a su perfecta y divina voluntad, Señor. Yo le agradezco, mi amado Padre, yo lo bendigo, mi amado Señor, porque fuera de usted no hay nada, Señor. Pero con usted lo tenemos todo, mi amado Padre. Yo lo bendigo en esta tarde y exalto su nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, en esta tarde el Señor puso un mensaje en mi corazón que me puso a pensar un poco, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos tan sumergidos en lo que está pasando en nuestras vidas. Estamos tan sumergidos en lo que está pasando a nuestro alrededor que permitimos que eso nos abrume, que eso nos apague, que eso nos trate de decirnos que nuestro Padre no está con nosotros. Muchas veces hay situaciones que pasan en nuestra vida que tratan de hacernos sentir que no podemos perseverar, que no podemos seguir. Y sabes, en medio de todo lo que pasa sobre nosotros día a día, pasa tanto como en la familia, como en los amigos, como en el trabajo. No pasa muy lejos de la casa. Porque, ¿sabes? Muchas veces el enemigo va a usar lo más cercano a ti para tratar de hacerte daño. Muchas veces va a haber situaciones que van a pasar tan cerca de ti que tú vas a decir, pero yo no pensé que esta persona iba a ser. O no pensé que esta otra persona iba a ser. Pero es porque el enemigo conoce nuestros puntos débiles. Pero sabes, en medio de toda adversidad y de todo proceso, tenemos que exaltar el nombre de Dios. Tenemos que creer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él nos puede sacar de toda mala situación en donde estemos. Porque no importa para el Señor la situación en donde tú estás. Él quiere sanarte y renovarte. Tal vez se sale del glamour humano, porque tú dices, bueno, ¿cuándo es el tiempo perfecto, verdad? ¿Cuándo es ese tiempo donde el Señor quiere hacer su obra? Y nosotros queremos imponer las cosas conforme al pensamiento de nosotros. Y nosotros queremos que se haga como nosotros lo deseamos. Yo me recuerdo que cuando me casé, tal vez unos años después, y yo estaba pasando por lo que yo digo que era una enfermedad. Y me recuerdo que muchas veces en la noche, ya cuando me iba a dormir, me empezaba a dar un fuerte dolor de estómago. Y no dormía, mis amados hermanos. Yo pasaba en el baño durante 3-4 horas acostado en el piso, porque no sabía ni qué hacer. Empezaba a sudar, empezaba a llorar. Y a pesar que yo conocía la palabra de Dios, permitía que esto me aplastara. Permitía que esto tuviera más poder que la palabra de Dios sobre mi vida. Y yo me recuerdo claramente que fue alrededor de 1 mes y medio. Y yo estaba en el piso, estaba llorando, estaba sudando. Y en medio de todo esto, yo le dije, Señor, ¿por qué tengo esta aflicción sobre mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo de este dolor? Señor, yo no quiero más este dolor. Te pido, mi amado Padre, que por favor te lleves este dolor de mí. Y cuando yo le dije eso, yo solamente recuerdo que me quedé dormido.
Y yo no sé ustedes, hermanos, pero dormir en el baño no es nada cómodo. Cuando me desperté con mucho frío. Me fui a la cama. Y nunca más me volvió a suceder. ¿Sabes? Cuando tú le pides con un corazón en serio, con un corazón contrito y humillado, y es tiempo del Señor, Él te puede remover esa aflicción. Tuvo que pasar un mes entero, mis amados hermanos, de yo tener que dormir en el piso del baño, de yo no saber qué hacer, si irme a emergencias o quedarme en casa. Yo no sabía qué hacer. Pero en medio de todo eso, yo me olvidé de pedirle al Padre. Yo dije, esto es algo que pasa en la vida y tiene que suceder, sea esta dolencia que sea. Me olvidé preguntarle al Padre y me olvidé pedirle, porque cuando viene la aflicción te turba todo. Cuando viene una mala noticia se te olvida lo que estabas haciendo, se te olvida lo que ibas a hacer y se te olvida lo que tienes que hacer. Cuando vienen y te dicen algo malo que está sucediendo, tu mente se turbia. ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede atacar cuando tú estás fuerte. El enemigo te ataca cuando estás débil. Cuando estás pasando por una situación en tu vida que te aflige tu cuerpo. Yo me recuerdo claramente, cada vez que el enemigo trató de hacer caer al Mesías, a Jesús de Nazaret, no era cuando él estaba fuerte, no era cuando él estaba pasando por sus mejores momentos, no era cuando estaba encendido en fuego, pero vino y lo trató de hacer caer cuando estaba terminando su ayuno de 40 días. Cuando la gente lo estaba golpeando, azotando, vino y trató de humillarlo. El enemigo nunca te va a atacar cuando tú estás en tus mejores momentos. Él es sucio. Que el Señor lo reprenda. Él no te va a atacar cuando tú estás parado en la fe. Cuando tú te distraes, ahí es que Él viene y te ataca. Y mis amados hermanos, mientras yo estaba meditando en la palabra, vine a través de esta historia, de este evento, ¿verdad? Y si me pueden acompañar al libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y si no me escuchan, me puedo hacer un poco más para adelante para que me escuchen mejor. Pero déjenme saber. Amén. Libro de Juan, capítulo 2. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 2. Y en Jerusalén, por la fuente de las aguas, a través del Shahatzo, de la puerta de las ovejas, hay un estanque que llamado en hebreo es casa de piedad, que tenía 5 portales. Y allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, esperando el movimiento de las aguas. Porque por cierto tiempo descendía un mensajero, un ángel de Dios a la fuente de las aguas, de tiempo y tiempo, y agitaba las aguas. Al que entra de primero en el estanque después del movimiento de las aguas, era sanado de todas sus enfermedades que tuviera. Había allí un hombre que había estado enfermo por 38 años. Y Yahshua, el Mesías Jesús de Nazaret, viendo a este hombre y sabiendo que él había estado allí por tanto tiempo, le dijo:
¿quieres ser sano? Y el hombre enfermo le respondió: no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando las aguas son agitadas. Y siempre alguien entra antes que yo. Y Yahshua, Jesús de Nazaret, le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Y de inmediato el hombre fue sanado, retomó su camilla y caminó. Y en aquel día era día de reposo. De modo que los Yehudim le dijeron al hombre que había sido sanado: no es permitido en el día de reposo para ti cargar tu camilla. Pero él les respondió diciendo a ellos: el que me... Y ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo que recogieras tu camilla y caminaras? Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús de Nazaret se había escurrido entre la multitud. Después de esto, Yahshua, el Mesías, Jesús de Nazaret, le encontró en la casa del santuario y le dijo: miro que estás sano. Ahora no cometas pecado, porque puede venir a ti un espíritu peor. Amén. Bendita es tu palabra, mi amado Señor. Hay varios puntos que me gustan en esta parte de la Biblia, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que le dice el Señor a este varón? No me imagino este lugar, pero piensa esto conmigo detenidamente por unos minutos. Estás en un estanque donde hay 5 albercas de agua. Y la palabra dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel, un malaj de Yahweh. Y las aguas empezaban a moverse. Y el primero que entraba en las aguas era el que era sano. Tienes que entender que había multitud de gente. Dice que había cojos, había enfermos, había ciegos, había paralíticos, había de todo tipo de personas esperando al mover de las aguas. Estaban ahí atentamente mirando las aguas, esperando a que el ángel descendiera. Y mientras estaban ahí, no me lo puedo imaginar, mis amados hermanos, porque dice que este varón tenía ahí años. No estaba ahí por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, ni siquiera un año, mis amados hermanos. Él estaba ahí durante muchos años. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Mesías lo encuentra ahí? La primera pregunta que le hace es: ¿tú quieres ser sano? Mi amado hermano, él veía las limitaciones físicas que él tenía. Él se veía en ese momento en el que él estaba tirado en el piso. Porque cuando estás en el piso, era ya costumbre para él estar ahí. Porque dentro de su mente había una limitación. Porque, ¿sabes? El ciego podía caminar, aunque no podía ver a dónde iba a caminar, podía dirigirse al agua. El cojo, aunque sea cojo, podía arrastrarse a las aguas. Pero el paralítico, ¿qué pasa con el paralítico? No me lo imagino, me imagino que después de estar ahí tantos años, él estaba al lado del agua. Y ver descender al ángel de Dios. Y su mente maquinando y diciendo: yo quiero entrar, yo quiero entrar. Pero su cuerpo no le permitía. Y al ver la primera persona que entraba, se desilusionaba una vez más. Durante mucho tiempo,
¿Por qué? Porque él físicamente no podía moverse. Él le dijo al Mesías: no tengo a nadie que me pueda meter. Porque, ¿sabes? Por tan buenos amigos que tengas, ellos no se van a esperar años contigo, porque ellos no están atravesando lo que tú estás atravesando. Tienes que encontrar amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Él no tenía eso. Él estaba solo físicamente hablando, porque ninguno de sus amigos estaba ahí sentado esperando con él al mover de las aguas. Ni su madre, ni su padre, ni sus primos, ni sus tíos. Nadie estaba junto con él esperando al mover de las aguas. Y tienes que entender que la pregunta del Mesías, de Jesús de Nazaret, no fue: ¿qué es lo que te detiene para que tú seas salvo? Le preguntó: ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sanado? ¿Tú quieres ser restaurado? Inmediatamente él se puso a llorar, como lo haremos muchos de nosotros. Señor, pero ¿cómo voy a ser sanado si estoy en el piso? Señor, ¿cómo me voy a sanar si estoy enfermo? Señor, ¿cómo voy a pasar por esta prueba que estoy atravesando si es tan fuerte? Porque, mis amados hermanos, para lloriquear somos los número uno. Para quejarnos y ver las trabas que hay enfrente de nosotros, somos los primeros. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo que estamos pasando que se nos olvida quién es el que está con nosotros, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo limitamos a nuestra mente natural, olvidándonos que Él opera en lo sobrenatural. Nos olvidamos que Él ya cargó por nuestros pecados, por nuestras aflicciones, que Él ya fue entregado a su Hijo único, Jesús de Nazaret, por nosotros. Y nos quedamos como ese paralítico, porque podemos caminar físicamente, pero podemos estar muertos espiritualmente y decir: yo estoy conforme con lo que soy. Señor, yo no quiero cambiar esto. Tengo esta enfermedad hace 10, 20, 30, 40 años y estoy bien así. Señor, yo estoy pasando por esta aflicción, pero estoy bien así. Porque cuando tú atraviesas por algo y tú te acostumbras a lo que estás pasando, se vuelve costumbre. Por eso la mente humana es tan difícil que desarraigue toda enseñanza humana. Muchas veces yo les pregunto a personas: ¿y tú por qué celebras cualquier fiesta? Porque en nuestros países, bueno, de mi país, ¿verdad? De México, hay muchas tradiciones humanas. Hay que celebran el día de esto y el día de aquello y el día del otro. Y sé que en muchos otros países lo hacen también. Y le digo: ¿por qué tú lo celebras? Y dice: porque eso me enseñaron mis padres. Porque eso me enseñaron mis padres. Mis amados hermanos, si nosotros enseñáramos a nuestros hijos la palabra de Dios, a que creyeran en el poder del Todopoderoso, las limitaciones que nosotros ponemos serían quebrantadas. Las mentalidades serían restauradas. Los pensamientos serían removidos. ¿Por qué? Porque donde está el Señor no hay límites. La palabra misma nos dice que haremos cosas mucho más grandes que las que hicieron cuando estaba el Mesías en esta tierra. Y si ellos resucitaron muertos, déjame decirte que lo que tú vas a hacer es mucho más grande, para la honra y para la gloria de Dios. Pero ¿por qué te estás limitando? He escuchado muchas personas que dicen: es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Y por qué te estás limitando? Imagínate si toda la gente se limitara a lo que saben, a lo que conocen, a lo que ya fue enseñado. No tendríamos ese entendimiento mayor de la palabra. Y ¿sabes?
Esto me conlleva a otra cosa. Porque le dijeron, el Mesías le dice, toma tu camilla y levántate y camina. La orden fue tan simple, pero concisa. Toma tu camilla, levántate y camina. No le estaba diciendo, bueno, espérate a que venga el ángel y yo te voy a ayudar. No le estaba diciendo, bueno, tal vez la siguiente vez te va a tocar a ti. No. Le estaba diciendo, toma tu camilla, levántate y sigue tu camino. Porque muchas veces es difícil seguir el camino. Cuando tú estás pasando por una situación, tú no te concentras en el camino. Tú te concentras en tu situación que estás pasando. Y esto les digo porque me pasó a mí. Cuando yo estaba con ese dolor de estómago y estaba tirado en el piso, yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Yo no le dije, Señor, te pido por favor que si es dentro de tu voluntad remuevas esto de mí. Y cuando yo me recuerdo eso me aflijo tanto porque digo, wow, yo estaba empezando en los caminos del Señor. Yo estaba conociendo lo que es la guerra espiritual, lo que es la sanidad y restauración. Pero también estaba entendiendo por qué pasa este tipo de enfermedades. Y mis amados hermanos, esto no es un secreto para nadie. Pero yo pequé mucho cuando me convertí al Señor. Porque venía con esas malas enseñanzas humanas. Venía con esos malos pensamientos humanos. Normalizando absolutamente todo. Pero cuando tú entras con el Señor, Él empieza a limpiar todo de ti. Tus ropas sucias, fuera. Tus pecados, fuera. Tus malos hábitos, fuera. Y Él te empieza a quitar cosa por cosa. Porque no es que entras e inmediatamente te va a cambiar todo. Es un proceso. Y sabes, cuando yo entendí que el pecado era lo que me estaba haciendo daño, ahí paró el pecado. Porque tú entiendes y crees que Dios te puede hacer sano, que tú les tienes que dar la honra y la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Paré de pecar y paró el dolor. Y tenemos que estar siempre tan atentos a esto. Porque el Mesías le dice al paralítico, deja de pecar, porque si no, algo mucho peor va a venir. Mis amados hermanos, tenemos que entender que hay veces hay pecado dentro de nosotros, que nosotros le abrimos la puerta con entendimiento o sin entendimiento. Pero algo mucho más allá es que cuando tú pecas con conocimiento es mucho peor. Porque las puertas que tú abres son mucho más grandes de las que estaban abiertas. Y el Señor quiere un pueblo santo, un pueblo sano, un pueblo para su honra y para su gloria. En medio de todo esto, el paralítico es sanado, se levanta. No me lo puedo imaginar la magnitud, ¿verdad? Se levanta, se sacude el polvo, porque de estar acostado ahí muchos años, se sacude. No sé si ustedes han visto cómo caminan los bebés, que les tiemblan los pies. Me imagino ese paralítico caminando por primera vez después de muchos años. Y viene, y los maestros de la palabra le dicen, ¿tú qué haces cargando tu camilla? Es día de reposo. Es ilegal para ti hacer esto. ¿Ustedes piensan que a este varón le importaba que era día de reposo o no? ¿Ustedes piensan que a él le importaba lo que estaba pasando? Él estaba tan agradecido
con el Mesías, porque lo había levantado. Porque finalmente, después de tanto llorar en ese lugar, después de pasar por esa aflicción por tantos años, después de cuestionarse si iba a estar así para siempre, después de pasar por ese proceso, él ni siquiera se recordó que era el día de reposo. Él solamente hizo como se le fue dicho, que fue: levántate y sigue caminando. A él no le importaba qué situación estaba. Y sabes, eso que le estaban diciendo no era el día de reposo. Eso era religiosidad humana dentro del pueblo de Yehudá, dentro del pueblo judío. Porque ese no era el reposo. El Señor quiere que todo mandamiento humano sea derrocado y que la palabra viva sea establecida en nuestros corazones, que podamos atesorarla dentro de nosotros, porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Nosotros tantas veces nos hemos confundido por las enseñanzas humanas, que te dicen: tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Juren hacer lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos estaban enseñando las costumbres, ellos estaban enseñando la palabra de Dios, pero no estaban haciendo la palabra de Dios. Ellos estaban haciendo las palabras de otros humanos. Y tal vez te preguntas: bueno, el pueblo de Israel se equivocó, sí, y todos nosotros nos equivocamos. Pero la verdad está aquí, mis amados hermanos, en tu Biblia. Las respuestas a tus preguntas están aquí. Las respuestas a tus aflicciones están aquí. Todo lo que pasa en tu vida lo puedes encontrar aquí. No permitas que yo te diga que yo soy el que sé, que yo soy el perfecto, que yo soy el... No. Verifícalo aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la verdad, la palabra de Dios, Él te da lo que es necesario para tu vida. No permitas que nadie te engañe. No permitas que nadie te desvíe. Y si tienes dudas, verifícalo con la palabra. No te puedo dar otro consejo más que ese. ¿Sabes? Al paralítico no le importaba qué día era. Al consejo de Sanedrín, al pueblo de Judá, para ellos era maldito esto. Porque decían: ¿cómo va a levantar su cama y caminar? La palabra no dice eso. Decía: reposa. Reposa en el Señor. Descansa en la palabra de Dios. Por eso al Mesías venían y lo perseguían tanto. Porque Él estaba enseñando lo que el Padre le había dicho. Porque para el humano, Él estaba rompiendo tradiciones humanas. Y lo criticaban todo el tiempo por eso. Le decían: pero es que tú no les enseñas a tus discípulos a hacer esto. No les enseñas a tus discípulos a hacer lo otro. Y Él les respondía también. Y les decía: porque no son esas enseñanzas. Y la palabra nos dice que Él no vino a quitar, a abolir la palabra, sino que vino a completarla. Él no vino a quitar absolutamente nada de lo que ya estaba escrito. Solo vino a completar lo que ya se había dicho. Él vino a decir y hablar de lo que ya estaba escrito en la palabra. Mis amados hermanos, no permitan que nadie los acuse. No permitan que nadie les diga que lo que están haciendo es contrario a la voluntad del Padre, si están haciendo lo que es correcto.
así sean tan enseñados, o así sepan toda la Biblia de izquierda a derecha, pero si no la están viviendo, de nada sirve. Mis amados hermanos, en esta tarde yo solamente te quiero decir, yo no sé la aflicción por la que estás pasando, yo desconozco tu situación actual, pero yo te digo esto en esta tarde. El Señor te dice, toma tu camilla, levántate y camina. Porque así como el paralítico estaba paralizado físicamente, muchas veces nosotros estamos paralizados mentalmente. Porque no queremos continuar. Porque hay aflicciones en nuestra vida que nos detienen. Porque hay situaciones en nuestros tiempos que nos tratan de apagar. Pero el Señor te dice, toma tu camilla, levántate y anda. No te conformes con lo que tienes. Persevera, aprende, crece más diariamente. Sigue hacia adelante porque el camino es largo. La palabra nos dice que el camino a la salvación es estrecho y solo pocos lo pueden caminar. No te estoy diciendo sigue una religión, sigue una doctrina, sigue un pensamiento, no. Sigue a Jesús de Nazaret. Cree en Dios el Todopoderoso. Aprende a usar tu espada, que es la palabra de Dios. Y podrás hacer cosas mucho más grandes de las que has visto hasta ahora. Porque la palabra nos garantiza que la gloria postrera, la gloria siguiente, es mucho más grande que la gloria primera. Lo que ya había pasado antes se va a quedar corto a lo que va a pasar después. ¿Sabes? Cuando Kefa, Pedro, fue aprendido, nada lo separó de la presencia de Dios. Dice que cuando Pedro estaba en esa cárcel, él estaba adorando. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y los yugos y ataduras se destruyeron, se cayeron. Mi amado hermano, sigue creciendo y perseverando. Y todo yugo va a caer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sigue avanzando y todo estancamiento va a seguir cayendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Continúa creyendo y perseverando. Y todo lo que te ha venido atando va a caer. Tal vez estás tambaleando en tus primeros pasos. Tal vez estás un poco tembloroso en tus piernas cuando empiezas a avanzar. Pero entre más tú sigues, entre más tú avanzas, entre más tú perseveras, podrás ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. No te detengas. Corre la buena carrera, pelea la buena batalla. Permanece y sigue caminando hacia el Señor. Toma tu camilla, levántala y sigue caminando. Mis amados hermanos, si esta es la primera vez que tú nos has visto en este tiempo, si es la primera vez que tú unes a este ministerio, donde quiera que tú estás y tú nunca has aceptado al Señor Jesús de Nazaret como tu Señor y Salvador, este es el tiempo. Si tú estabas apartado y tú quieres reconciliarte con el Señor, este es el tiempo. Porque tú desconoces el mañana. Si tú quieres hacer una corta oración conmigo de fe, donde tú estás, si estás en casa, en el auto, en cualquier parte del mundo, levanta tu mano conmigo si puedes, si no estás manejando, y repite conmigo: amado Padre, yo le pido perdón porque he pecado. He pecado y he transgredido sus mandamientos. Le pido perdón, Señor,
por permitir ser estancado. Pero le agradezco, Señor, por darme un día más de vida, por permitirme estar delante de tus ojos. Yo te agradezco, mi amado Padre, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder ser sano, para poder ser santo, para poder ser restaurado, y que me des la fortaleza para poder continuar avanzando. Si tú has hecho esta corta pero simple oración, te digo que tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero tienes que perseverar y seguir. Tienes que seguir